Hola a todos de nuevo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gascu Profe, el que vamos a resolver de nuevo un problema de trabajo y energía y probablemente sea el problema más complicado que se puede poner a un nivel de cuarto de eso, ¿vale? En el que implica pues una serie de cálculos ya más o menos complejos, ¿vale? El problema es un poco largo, pero si sois capaces de resolverlo solo, que sepáis que prácticamente lo básico fundamental de este tema lo tenéis dominado, ¿vale? Vamos a leerlo despacito, simplemente tenemos un cuerpo de 2 kilogramos que se deja caer de una altura de 30 metros, como está aquí arriba. Tiene una velocidad inicial, aquí también. Y después nos dicen que está bajo un ángulo de 30 grados. Nos van a pedir una serie de cosas, como es la velocidad en el punto B. También nos van a pedir, en concreto es la velocidad en el punto C. Y finalmente nos van a pedir también que calculemos pues la altura máxima que alcanza en el punto D, ¿de acuerdo? Un problema muy completo en el que vamos a tener que calcular todo. Pues nada, vamos a fijarnos en principio en lo que nos están pidiendo, que es en el apartado A, es que calculemos, como pone aquí, la velocidad en el punto B, es decir, la velocidad en este punto que tenemos aquí abajo, ¿vale? Muy importante leer el enunciado y si nos fijamos bien en el primero de los, por decirlo así, de los tramos que vamos a trabajar, porque antes que nada es fundamental que todo el mundo comprenda que este problema tiene 3 tramos. El primer tramo es este, ¿de acuerdo? El segundo tramo evidentemente es este y el tercer tramo pues sería este de aquí, ¿vale? Y estos tramos van conectados unos con otros, es decir, donde acaba el primero comienza el segundo, donde acaba el segundo empieza el tercero, ¿de acuerdo? Y no se puede hacer todo directamente, es decir, no podemos pasar del punto A al punto D, sino que tenemos que primero calcular la velocidad en el punto B, después la velocidad en el punto C y finalmente la altura o lo que nos pidieran en el punto D, ¿de acuerdo? Por tramo, en el tramo 1, en el tramo 2 y en el tramo 3, ¿de acuerdo? Pues nada, con todo esto podemos empezar ya con el problema. En el primero de los tramos, que es el tramo 1, que lo tenemos aquí, este tramo que tenemos aquí, si nos fijamos bien, nos está diciendo el problema que el cuerpo se desplaza o baja desde una altura de 30 metros con una velocidad por un plano inclinado y calcula la velocidad B en el punto B, pero muy importante, esto si no hay rozamiento. Al no haber rozamiento significa que la energía se conserva, por lo cual ya para el tramo 1, este de aquí, podemos aplicar el principio de conservación de la energía, en el que nos dice perdón, que la energía cinética inicial, que sería en el punto A, más la energía potencial inicial, que sería también el punto A, es igual a la energía cinética final, que vamos a coger el punto B, más energía potencial en el punto B, ¿de acuerdo? Esto siempre y cuando no haya rozamiento, es decir, el sistema es consideremos aislado. Vamos a valorarlo, energía cinética tiene, energía potencial también, energía cinética en el punto B también tiene, pero lo que no tiene es energía potencial puesto que la altura es 0. Ya simplemente nos limitamos a poner datos. Energía cinética, 0,5, la masa que son 2 kilos y la velocidad, en este caso que son 5 elevado al cuadrado. La energía potencial, la masa por la gravedad por la altura, que son 2 por 9,8, y la altura en este caso nos dice que son, como nos indica aquí, en concreto aquí está, es de 30 metros, ¿de acuerdo? Una velocidad en concreto, pues nada, lo ponemos así, 30 metros aquí directamente, por 30, igual, y ahora vamos al punto B, que sería el punto final, que sería 0,5 por la masa que son 2, y la velocidad en el punto B, lo podemos poner así al cuadrado. Y ya con esto, ahora ya con la calculadora, habríamos terminado nuestro primer apartado, que evidentemente de los 3 tramos es el más fácil. Pues nada, simplemente nos queda aquí 25, más 2, vamos a ponerlo 2 con la calculadora, 2 por 9,8 por 30, esto de aquí nos queda 588, igual a velocidad B al cuadrado, y una vez que tengamos eso sumamos 25 más 588, le hacemos la raíz cuadrada al resultado y nos queda que la velocidad cuando llega al punto B es de 24,75 metros por segundo, ¿de acuerdo? Habríamos acabado nuestro el primero de los 3 apartados, que es el más fácil. Muy bien, a continuación comenzamos con el tramo número 2, pero hay una gran novedad. En este tramo resulta que nos dice que se desplaza por la superficie BC, aquí se ve claramente la superficie BC, desde aquí hasta aquí, concretamente que son 15 metros y hay un coeficiente de rozamiento. Muy bien, por lo cual significa que ya para este tramo nosotros no podemos conservarla, no podemos utilizar esta fórmula del principio de conservación de la energía, la que tengo aquí recuadrada, ¿de acuerdo? Puesto que hay un trabajo de rozamiento que tenemos que considerar. Pues simplemente vamos a coger y vamos a pintar nuestro cuerpo y vamos a descomponer las fuerzas, como hemos hecho en otras ocasiones. Pintamos nuestro cuerpo, se desplaza para acá, tenemos el peso, y tenemos la normal, tenemos la fuerza de rozamiento y no hay ninguna otra fuerza, ¿de acuerdo? Hay una velocidad, pero fuerza no hay. Pues simplemente en el eje X
nos quedaría que menos fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Y en el eje Y pues simplemente sería que la normal es igual al peso. Una vez que tengamos eso podemos calcular ya pues la normal, el peso y la fuerza de rozamiento. Y con la fuerza de rozamiento podemos calcular el trabajo de rozamiento. ¿De acuerdo? Pues nada, simplemente ponemos el peso, la masa por la gravedad. La masa tenemos aquí que era de 2 kilos, pues simplemente 2 por 9,8, que es 19,6 newton. ¿Vale? La normal, como coincide con el peso, evidentemente la normal también es 19,6 newton. ¿De acuerdo? Lo tenemos aquí. Y finalmente, para calcular la fuerza de rozamiento, pues vamos a utilizar el coeficiente de rozamiento por la normal. El coeficiente de rozamiento, si veis en el enunciado, es en concreto 0,1, como aparece ahí. Pues nada, simplemente 0,1 por la normal, es decir, por 19,6. Y resulta que la fuerza de rozamiento pues sería 1,96 newton. ¿De acuerdo? Esa es la fuerza de rozamiento. Y ya para calcular el trabajo de rozamiento, que en este caso solamente es el único trabajo que tenemos en cuenta, puesto que recordad que para calcular el trabajo, ya lo hemos dicho varias veces, se multiplica la fuerza por el espacio por el coseno del ángulo que forman, ¿de acuerdo? Este ángulo, en el caso de la normal, es 90 grados con el desplazamiento, por lo cual es 0. El coseno de 90 es 0, se anularía, el peso exactamente igual, por lo cual el único trabajo que tenemos que considerar es el de rozamiento. Es decir, que vamos a poner aquí trabajo de rozamiento es igual a fuerza de rozamiento por el espacio, por el coseno del ángulo que forman. Como se desplaza hacia la derecha la fuerza de rozamiento en sentido contrario, el ángulo es de 180 grados. Coseno de 180 es menos 1, ahora lo pondremos. Vale, una vez que tengamos esto, fuerza de rozamiento, 1,96, el espacio en este tramo intermedio, concretamente, lo pone aquí claramente, que son en la superficie BC, aquí aparece que son 15 metros, pues nada, simplemente ponemos por 15, por el coseno de 180, que es menos 1. Conclusión, 15 por 1,96 por menos 1, resultado menos 29,4. Esa es la energía julios, ¿de acuerdo? Que va a, en este caso, a eliminar, por decirlo así, en este caso, pues la fuerza de rozamiento. Y ahora para calcular por fin la velocidad en el punto C, que es lo que nos están pidiendo a nosotros en este apartado, pues volvemos a aplicar nuestra fórmula para el trabajo de rozamiento, en el que nos dice que sería la energía cinética final más potencial final menos energía cinética inicial menos energía potencial inicial. ¿De acuerdo? Aquí tenemos nuestra fórmula con la que vamos a calcular tanto este segundo apartado como el tercero. Tachamos la energía potencial, he puesto que no hay altura. A continuación vamos a poner los datos y ya tenemos el resultado. El trabajo de rozamiento menos 29,4. Queremos calcular la velocidad final, es decir, la velocidad en este punto, ¿de acuerdo? En el punto C, por lo cual vamos a poner 0,5. La masa de este cuerpo eran 2 kilitos. Y la velocidad, en este caso es la velocidad en el punto C, que es lo que queremos calcular, ¿de acuerdo? Lo tenemos ahí, velocidad C al cuadrado. Menos, y ahora vamos a poner 0,5 por 2 por la velocidad que tiene inicialmente, que la tenemos calculada de aquí, exactamente, que es la velocidad 24,75, la velocidad con la que comenzó este tramo, en el punto B. Ponemos 24,75 al cuadrado. Pues nada, le damos a la calculadora. 0,5 por 2, 1, por lo cual esto se me va, ponemos aquí velocidad al cuadrado y si le damos a la calculadora, pues 24,75 al cuadrado y nos quedaría 612,56. Por lo cual, si ya despejamos la velocidad en el punto C, simplemente sería igual 612,56 menos 29,4, que era el trabajo de rozamiento. Hacemos la resta, la raíz cuadrada. Estamos 29,4, no quita demasiada energía el rozamiento, como podéis comprobar, solamente 29,4 julios. Y a esto de aquí simplemente le vamos a hacer la raíz cuadrada. Y el resultado es 24,14 metros por segundo, ¿de acuerdo? Esta es la velocidad con la que va a comenzar, en este caso, a moverse en el plano inclinado. Vamos a borrar un poco todo esto, es decir, acabo de calcular la velocidad justamente en este punto de aquí, en el punto C, ¿de acuerdo? Y ya vamos a acabar con el último apartado. Si hacéis un estudio comparativo simplemente de la velocidad, fijaros con qué velocidad comenzó en la superficie horizontal, fijaros con qué velocidad acaba en esa misma superficie, por lo cual el rozamiento está haciendo efecto. Y terminamos ya pues con el último de los apartados, que es el que puede ser un poco más largo, que sería este de aquí, en el que nos pide precisamente la altura máxima
es decir, cuando la velocidad es 0, que alcanza ese cuerpo. Volvemos a hacer lo de siempre, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo en esta parte, vamos a poner nuestra fuerza, descomponiendo, en este caso, el peso, como hemos hecho habitualmente. Aquí tenemos el peso, aquí tenemos la normal, aquí tenemos, como siempre, el peso por el seno, aquí el peso por el coseno, ¿vale? Hemos hecho ya muchas veces, peso por seno, peso por coseno, y aquí también estaría la fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Por lo cual, vamos a estudiar directamente, pues, nuestras ecuaciones, que serían, para el eje X, pues sería menos fuerza de rozamiento, menos peso por el seno de alfa, igual a masa por aceleración. Esa, vuelvo a repetir, no la vamos a utilizar porque vamos a utilizar la del eje Y, que la normal es igual al peso por el coseno de alfa. ¿De acuerdo? A partir de aquí vamos a calcular el peso, la normal, la fuerza de rozamiento, y a partir de esto ya podremos calcular nuestro trabajo de rozamiento. Vámonos a ello. Pues nada, el peso, de nuevo lo tenemos por aquí calculado, 19,6, lo vamos a utilizar aquí, 19,6 newtons. La normal, pues nada, simplemente 19,6, si lo multiplicáramos por el coseno del ángulo, el ángulo en este caso se trataba de un ángulo, como nos indica el enunciado, de 45 grados. Pues nada, simplemente ponemos coseno de 45, lo multiplicamos y nos quedaría 13,85 newtons. Y finalmente la fuerza de rozamiento, si analizamos nosotros o estudiamos el coeficiente para la superficie que sube, es de 0,15, ¿vale? Vamos a poner un poquito más claro. 0,15, pues nada, ponemos aquí simplemente 0,15, que va a multiplicar en este caso al 13,85. Y si lo multiplicamos, pues por 0,15, la fuerza de rozamiento nos sale 2,07. Y ya tenemos la fuerza de rozamiento. Nos vamos a nuestro trabajo de rozamiento, igual que hicimos en el apartado anterior, y ponemos como siempre igual a la energía mecánica final, que sería la cinética más la potencial, menos la mecánica inicial, que sería la cinética inicial menos la potencial inicial. Y como siempre, pues estudiamos los puntos iniciales y finales. Hacemos así. En el punto inicial, que es este punto de aquí, no hay energía potencial, pero sí hay cinética, por lo cual, al no haber energía potencial, en el punto inicial la podemos tachar. Mientras que en el punto final, que es arriba del todo, este punto de aquí es justamente lo contrario, tiene altura, por lo cual tiene potencial, pero lo que no tiene es cinética, puesto que me piden la altura máxima. Pues simplemente vamos a tachar, en este caso, en ese punto, como no tiene velocidad, lo tachamos. Colocamos ya los datos, el trabajo de rozamiento, pues como siempre, sea la fuerza de rozamiento, que es 2,07, por el espacio, por el coseno del ángulo que forman, que ya sabemos que es 180 grados, coseno de 180 grados menos 1, ya le pongo directamente el signo. Y que es igual a la masa, que eran 2 kilos, por la gravedad por la altura, y menos 0,5 por la masa, que eran 2 kilitos, y la velocidad era 27,14, que es con la que comenzó a subir por el plano inclinado. Lo ponemos aquí, 27,14. Lo elevamos al cuadrado y simplemente ahora vamos a hacer una última cosita, que es, como tenemos aquí dos incógnitas que aparentemente son diferentes, se pueden relacionar perfectamente con la trigonometría. Es decir, utilizamos nuestro triángulo, aquí tenemos la altura, aquí tenemos el espacio, aquí tenemos el ángulo, que era de 45 grados, y como siempre vamos a utilizar el seno. Seno de 45 igual a h partido de a, d, y si hacemos seno de 45, simplemente 0,7, pues vamos a poner que h igual a 0,7, y ya podemos quitar o eliminar esa incógnita y poner lo que vale. Menos 2,07. Como veis, el problema es bastante completo, ¿vale? Implica bastante contenido de física, ¿de acuerdo? H es 0,7e. Y ahora, si hacemos esto con la calculadora, pues nos quedaría al cuadrado, y nos va a quedar aquí, en concreto, 736,57. Si no sale el mismo número, algunas unidades o décimas hacia arriba o hacia abajo, no tiene mayor importancia. Pues nada, simplemente menos 2,07 por el espacio, multiplicamos 19,6 por, en este caso, el coseno de 45, que era 0,7, nos sale 13,85, 13,85e, ya está aquí el espacio, 736,57, llevamos este espacio para acá, menos 2,07e, menos 13,85e, igual a menos 736,57, volvemos a hacer las operaciones, este resultado nos queda, sumamos 2,07, le vamos a sumar el 13,85 y nos sale aproximadamente 15,92, menos 15,92e,
igual a menos 736,57 y por fin tenemos el espacio que recorre por el plano inclinado. Dividimos 736,57, lo vamos a dividir entre 15,92. Y el resultado es 46,26. Recordar que ya que hemos llegado hasta aquí, prácticamente el problema ha terminado. Este no es la altura que, en este caso, que a la que va a llegar el cuerpo. Este es el espacio que va a recorrer a lo largo del plano inclinado. Para calcular la altura, evidentemente, simplemente me voy a esta fórmula y lo que hago es multiplicar 0,7 o seno de 45, como queramos. Seno de 45 lo multiplico, en este caso, por 46,26. Y el resultado definitivo, ya digo, alguna unidad arriba o abajo, eso no tiene mayor importancia, es 32,7 metros, ¿vale? Bueno, pues esa es la altura máxima que alcanzará. Como veis, es un problema muy completo y si habéis sido capaces de resolverlo entero, sepáis que sois unos máquinas, vamos haciendo o resolviendo problemas de física en el que tenéis que introducir conceptos de trabajo, energía, dinámica, etcétera, ¿de acuerdo? Un problema muy completo. Y nada, simplemente pues animo a que lo intentéis, ¿de acuerdo? Y comprobéis si efectivamente os sale el ejercicio, ¿de acuerdo? Pues nada, mucha suerte para el próximo examen y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.